Quiero invitarle a que abra su Biblia en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Y mientras usted busca Isaías 29, yo quiero ilustrarle que mientras el profeta Isaías estaba haciendo o realizando su ministerio en el territorio de Israel, unos cuantos kilómetros al norte había un pueblo que apenas estaba configurando, que estaban ejerciendo posiblemente el inicio de lo que eran las polis griegas, y cada una de esas polis, esas pequeñas ciudades, estaban dirigiendo esto que se llamaba la democracia. La característica de la democracia es que el pueblo gobierna. Toman las decisiones en conjunto, la mayoría de votos gana. Y mientras por allá se está desarrollando la democracia en Grecia, en Israel, Dios está diciendo lo siguiente por medio de su profeta Isaías, versículo 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Mire todo lo que acaba de decir el Señor. Palabras vacías y tradiciones que no tienen sentido porque la hacen de forma mecánica. Entonces Dios va a hacer algo. Versículo 14. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Muchos años después, en tiempos de Jesús, Dios hace maravilla en ese pueblo. Cristo muere y resucita para mostrar el poder de Dios, el poder glorioso de Dios. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios iba a hacer maravillas? Dice que era para hacer perecer la sabiduría de sus sabios y para eclipsar el entendimiento de sus entendidos. Ahora acompáñeme a la primera carta a los Corintios. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 en adelante dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? La palabra de la cruz. Versículo 19. Porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías capítulo 29, versículo 14, estaba escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Con qué va a destruir Dios la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes? Con las palabras de la cruz, o sea, el Evangelio, o sea, Cristo crucificado, quien resucitó y está hoy a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos, los sabios de este mundo y los inteligentes de este mundo, sean postrados delante de Él y confiesen que Jesús es el Señor. Prácticamente de eso se trata la exposición de estas semanas. Empezamos un ciclo de enseñanzas la semana pasada y continuaremos hasta el próximo domingo hablando sobre la palabra de Dios. Si usted quiere saber lo que nuestra iglesia enseña sobre la doctrina de la palabra de Dios, yo le invito a que visite nuestra página en internet, comunidaddegracia.org, y en la pestaña que dice recursos, usted encuentra que se despliega
una pequeña ventanita que dice declaración doctrinal. Visítenos. En cuanto a lo que estudiamos la semana pasada, vimos 3 puntos básicos. El mundo es un sistema de engaño. Y ya usted se dio cuenta que el mundo lo encontramos claramente identificado en Primera de Juan, y todo lo que hace parte del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad del hombre, todo hace parte del mundo. Y lo paradójico es que usted de alguna manera está enlazado con el mundo, porque la carne es suya, los ojos son suyos y su ego pues es suyo. Y si usted no está lleno de la palabra de Dios, el mundo lo va a arrastrar. Entonces el mundo es un sistema de engaño, fue lo primero que vimos. Lo segundo que vimos es que Satanás, el padre de toda mentira, gobierna el mundo. O sea, usted no se puede fiar de lo que el mundo le muestra como verdadero, porque toda media verdad del mundo está contaminada con mentira. Toda media verdad del mundo lleva mentira. Por lo tanto, el tercer punto que vimos es que solo en Dios hay verdadera sabiduría, porque Él es fuente de toda verdad. Ahora, yo creo que usted habrá quedado un poco confundido. ¿Cómo así que no hay nada de sabiduría en el mundo? Pues la Biblia lo dejó claro, no hay nada de sabiduría en el mundo. Pero posiblemente no ha quedado usted completamente convencido de esta verdad. Ahora, yo quiero plantearle el terreno en el que estamos luchando. Yo no estoy hablando de la utilidad del conocimiento que el mundo posee. Yo no estoy diciendo que el mundo no pueda ponerle una llanta a su carro, o que usted no pueda mejorar su computador, o usted no pueda aplicarse una vacuna porque posiblemente esté mejor. Yo no estoy hablando de la utilidad del conocimiento. De lo que estamos hablando aquí, en este púlpito, es de algo que está por encima de cualquier contemplación de la utilidad del conocimiento humano. ¿Cómo así? La Biblia en el Salmo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia o proclama la obra de sus manos. Por tanto, si el conocimiento que el mundo ostenta no cumple el propósito de ese conocimiento, no sirve de nada. Ese es el punto que estamos exponiendo. Si el conocimiento que usted dice tener no tiene como propósito mostrar la gloria de Dios, ese conocimiento es inútil. ¿Por qué? Porque Dios creó toda la naturaleza con un propósito, que le conociéramos a Él. Y la ciencia tiene como propósito conocer todas las cosas que están en la naturaleza. Pero si no llevan ese conocimiento a conocer a Cristo, entonces ese conocimiento es inútil. De eso se trata el tema que estamos exponiendo. Ahora bien, posiblemente usted dirá que Johan es muy exagerado con esas conclusiones, pero usted se ha dado cuenta que no hemos hecho otra cosa que mostrar textos bíblicos. Bueno, no solamente yo lo afirmo, no soy el único hombre que ha interpretado la Biblia de esta manera. Por eso quiero presentarles 3 citas de 2 hombres que son conocidos en el mundo cristiano como predicadores de la verdad, predicadores de la Biblia, fieles expositores de las Escrituras. Y el primer hombre que voy a citar es Richard Baxter, y él dijo una vez: cuando el hombre fue creado perfecto y colocado en un mundo perfecto, donde todo estaba en perfecto orden, toda la creación le sirvió de libro. El mundo es un libro para el hombre, en el cual podía leer la naturaleza y la voluntad de su gran creador. ¿Para qué es la naturaleza? Para conocer
al creador de la naturaleza. Toda criatura llevaba tan claramente grabado el nombre de Dios que el que corriera podía leerlo. El hombre no podría abrir los ojos sin ver alguna semejanza de Dios. ¿De dónde, de forma tan viva y plena como en sí mismo? La Biblia enseña que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. El hombre podía ver la naturaleza y ver a Dios, pero si se veía a sí mismo y lo estudiaba como tenía que estudiarlo, tenía que ver a Dios con mucha claridad. Ahora, dice Richard Baxter, por lo tanto su tarea era estudiar todo el libro de la naturaleza y más a sí mismo. Y si la humanidad hubiera seguido este curso, habría profundizado su conocimiento acerca de Dios y de sí mismo. Pero cuando quiso conocer y amar a las criaturas y a sí mismo aparte de Dios, o sea, hizo a Dios a un lado, hizo al Creador a un lado, conocer a la naturaleza sin necesidad de llegar a Dios, entonces dice que perdió tanto el conocimiento del Creador como de sí mismo. En su lugar ahora tiene el triste conocimiento que deseaba. Esto es, las nociones vacías y conocimientos fantásticos de las criaturas y de sí mismo. Es interesante aquí cómo lo plantea Richard Baxter, porque él dice que son nociones vacías y fantásticas. Nosotros podemos cambiar ese término fantástico por fantasioso. ¿Y de qué trata la fantasía? De lo que no es real, de lo que no es verdadero. Separada de Dios, de manera que aquel que vivía para el Creador y en Él, o sea, para el Creador y en el Creador, ahora vive en y para las criaturas y para sí. Entonces, todo hombre en su mejor estado, en la plenitud de su vigor, tanto erudito como analfabeto, es solo un soplo. Y aquí Richard está citando el Salmo 39, versículos 5 y 6. El hombre sin Dios es como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo es el tamo que arrebata el viento? Usted tiene que imaginarse esa escena. Es una planta que cuando se seca se pone redonda y empieza a rodar por el desierto. E intenta, podríamos decirlo, asirse, enredarse de cualquier cosa para que el viento no la arrastre de un lado para otro. Ese es el ser humano sin Dios. Ese es el conocimiento del ser humano sin Dios, arrastrado por el viento, por cualquier corriente de cualquier ideología, conocimiento o noción. Hasta aquí termina la primera cita de Richard Baxter. El hombre que busca conocimiento sin buscar a Dios en ese conocimiento es un simple soplo. Pero viene la segunda cita de Richard y dice: por eso los hombres más santos son los mejores estudiantes de las obras de Dios. Yo no sé si aquí hay médicos, ingenieros, astrónomos, filósofos, sociólogos, físicos, químicos. Pero si aquí hay uno y es cristiano, debería ser de los mejores científicos y estudiosos que hay. ¿Por qué? Dice Richard. Solo los santos pueden estudiar y conocerlas debidamente, por cuanto están estudiando las grandes obras de Jehová, buscadas en todos los que las quieren. Salmo 111, 2. Todo aquel que va a las obras de Dios encuentra a Dios. Si usted quiere encontrar a Dios, estudie la obra de Dios y va a encontrar a Dios. No las va a estudiar por sí mismas cada una de esas cosas, sino por aquel que las hizo. De tal manera, dice él, que el estudio de la física, o sea, de la naturaleza, y otras ciencias no valen nada si no se busca a Dios en él.
La única verdadera filosofía es ver y admirar, reverenciar y adorar, amar y deleitarse en Dios, tal y como se revela en sus obras. Lo contrario es una mera vanidad. Y así lo llama Dios una y otra vez en su palabra. Ahora yo le quiero mostrar algo. Richard Baxter escribió esto en unas conferencias que iba a dictar en 1656. ¿Hace cuánto? Hace 356 años. Justo cuando el método científico y la revolución científica estaba en pleno apogeo. Y él ya estaba diciendo, eso tiene sentido siempre y cuando el objetivo del conocimiento sea encontrar a Dios. Pero vamos más atrás. Vamos a dar una pequeña cita de un teólogo conocido, uno de los 3 grandes teólogos de la historia de la iglesia. El primero, Pablo. El segundo, Agustín de Hipona. Y el tercero, Juan Calvino. Y Juan Calvino dijo lo siguiente: con todo, no bastará entender de una manera confusa que hay un Dios, el cual únicamente debe ser honrado y adorado, sino que también, ojo con lo que acaba de decir, no es solamente entender y adorar y honrar, sino que también es menester que estemos resueltos y convencidos de que el Dios que adoramos es la fuente de todos los bienes. No es suficiente con que tú y yo sepamos que existe un Dios y que ese Dios hace cosas buenas, sino que es necesario que entendamos que ese Dios es la fuente de todo bien, para que ninguna cosa quede por fuera de él. Lo que quiero decir es, 2 puntos, que no solamente habiendo creado una vez el mundo, lo sustenta con su inmensa potencia, lo rige con sabiduría, lo conserva con su bondad y sobre todo cuida de regir el género humano con justicia y equidad, lo soporta con misericordia, lo defiende con su amparo, sino que también es menester que creamos que en ninguna otra y fuera de él se hallará una sola gota de sabiduría. No hay sabiduría fuera de Dios. Es lo que está diciendo Juan Calvino. Y sigue diciendo él, no se hallará una sola gota de sabiduría, de luz, de justicia, de potencia, de rectitud y perfecta verdad. A fin de que, como todas estas cosas proceden de él, y él es la sola causa de todas ellas, así nosotros aprendamos a esperarlas y percibirlas a él y darle gracias por ellas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan Calvino? Juan Calvino estaba diciendo, Dios creó todo y la única fuente de verdad y de gozo y de bondad están en él. ¿Puedes conocer las cosas? Sí, con un propósito, de que él sea el objetivo final del conocimiento y de verdad. ¿Cuándo lo dijo Juan Calvino? Pues Juan Calvino escribió esto, si no estoy mal, a los 19 años aproximadamente. 19 años, yo ya no tengo 19 años, y no he escrito mi primer libro. Hizo un tomo, se lo presentó al rey de Francia en el año de 1536. Hace 485 años, estos hombres con solo escritura estaban convencidos que no había conocimiento verdadero fuera de Dios. Ahora, para terminar de ilustrar este punto, quiero demostrarles que cuando una sociedad, cuando un hombre queda convencido de que la Escritura es la única fuente de verdad, esa sociedad y cualquier manifestación cultural que se dé en esa sociedad
va a tener un auge como ningún otro. Por ejemplo, el músico que por mucho ha sido considerado uno de los más grandes compositores fue Juan Sebastián Bach, hombre que estaba afiliado a la al movimiento protestante. O sea, él era reformado. Y este hombre en cada una de sus obras, al pie de página, escribía una cosa: Soli Deo Gloria. Todo lo que Juan Sebastián Bach escribió lo hizo para darle la gloria a Dios. Una pieza diaria, una obra maestra, con el propósito de darle la gloria a Dios. Seguimos. Juan Calvino fue el encargado de regir en la ciudad en el país de Suiza hoy, y él fundamentó las bases de lo que fue el gobierno suizo. Es el único país que ha funcionado realmente con una democracia y una economía ideal. Ahora ellos se han desviado de la verdad, han dejado la verdad, ya no creen en Dios. Pero el fundamento de ese país fue la Escritura. Entonces yo no sé si a usted le queda claro que si usted fundamenta cualquier conocimiento en la Escritura, las cosas van a funcionar. Pero por último, hubo un país que fue fundado por hombres piadosos, puritanos, y plantearon las leyes de su país conforme a lo que la Escritura enseñaba. Ese fue el país de los Estados Unidos. Y por muchos años fue la única democracia verdadera que funcionó. Estamos hablando de política. Cuando una sociedad, cuando una cultura o cuando una persona creen verdaderamente las Escrituras, esa sociedad, esa cultura o esa persona va a basarse en la verdadera verdad, y sobre la verdad usted es libre para hacer y ejecutar cualquier cosa. Entonces, eso fue para terminar lo que empecé la semana pasada. La sabiduría del mundo es ineficaz. Y no estamos hablando aquí de la aplicación o utilidad del conocimiento que el mundo tenga, sino del propósito último del conocimiento. Si el mundo es gobernado por Satanás y Satanás es padre de toda mentira y solamente hay fuente de verdad en Dios, entonces la pregunta es, ¿dónde encontramos la fuente de la verdad? ¿Cómo nosotros podemos llegar y encontrar la verdad? Bueno, la palabra de Dios es la fuente de verdad. En una sesión de preguntas y respuestas, en una conferencia bíblica, presentaron una pregunta que decía de la siguiente manera: ¿cuál considera usted que es el mayor ataque que recibe la Biblia hoy? ¿Cuál es el mayor ataque que recibe la Biblia hoy? Y yo me puse a analizar la pregunta, y esa pregunta presupone dos problemas básicos. El primer problema que presupone esa pregunta es que es necesario desprestigiar la Biblia. Esa pregunta presupone que hay la necesidad de desprestigiar la Biblia. Si tú atacas un libro es porque consideras que ese libro o es erróneo o es peligroso. Pero lo segundo que presupone la pregunta sobre el ataque que recibe la Biblia hoy es que todo ataque a un texto presupone el intento de desprestigiar al autor. Yo puedo asegurarles que el mundo siempre ha intentado desprestigiar y atacar la Escritura, y muchos textos han salido de circulación. Han sido quemados, han sido borrados de la historia. Y que tengamos hoy la Biblia en nuestras manos es un milagro. Porque emperadores, reyes,
césares han perseguido la Escritura y Dios la ha preservado. Ahora, algunas respuestas a esta pregunta fue la siguiente. El ataque a la Biblia ha sido la inspiración. O sea, la teología liberal ha querido atacar la inspiración. Esa Biblia que usted tiene, han dicho ellos, no es inspirada por Dios. Y detrás de esa idea de que la inspiración de la Biblia no procede de Dios, viene de una corriente de pensamiento que se considera posmoderna. Y siga la idea. La posmodernidad enseña que Dios no existe. Ahora, si Dios no existe, entonces Él no puede ser el autor de la Biblia. Y si Dios no es el autor de la Biblia, entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? Los hombres. Y por lo tanto, si los hombres son autores de la Biblia es un libro como cualquier otro. Ese es el ataque a la inspiración de las Escrituras. Lo interesante, como lo decía una vez, se lo decía una vez a un compañero, lo interesante es que si tú pones la Biblia en el centro de una biblioteca pública, y lo pongo en una biblioteca pública porque deben haber miles y miles de libros en una biblioteca pública, la mayoría de los libros de una biblioteca pública van a intentar refutar lo que la Biblia enseña y no lo van a lograr. 5,000, 6,000, 7,000 autores contra la Biblia. Y la única razón de que la Biblia todavía se sostenga ahí no puede ser otra, y es que el autor de ese libro es divino. La segunda respuesta a la pregunta sobre el ataque hacia la Escritura hoy nace de un problema que se ve dentro de las congregaciones. Y es el siguiente: un ataque a la suficiencia de las Escrituras. ¿Cuál es el problema de ese ataque de la suficiencia de las Escrituras? Resulta que muchos de nosotros aquí tenemos una mente llena de mundo. Y como el mundo te dice que la ciencia tiene la verdad, que la psicología tiene la verdad, que la filosofía tiene la verdad, tú llegas con esas nociones de que esas ciencias tienen la verdad. Y cuando tienes un problema, al primer lugar que acudes es a la respuesta de esas ciencias que tienen fundamentos erróneos. Fundamentos erróneos. No estoy diciendo que ellas todas sean un error, pero sus fundamentos ya son erróneos. Ahora voy a utilizar una idea de un filósofo. Ese filósofo que erró en casi todo lo que dijo, por lo menos sentó un principio interesante. Si una ciencia tiene como fundamento un error, toda la ciencia queda descartada. Si tú sabes que una ciencia enseña que el hombre es bueno y la Biblia dice que el hombre es malo, no confíes en esa ciencia. Si una ciencia te dice que la solución para tu problema es la vacuna, te puedes aplicar la vacuna y puedes morir después de aplicarte la vacuna, porque no confiaste en el Dios que da la vida. La vacuna no te da vida. La Biblia dice que es Dios el que te sostiene, con o sin vacuna. No estoy diciendo que no te vacunes, pero tu confianza debe estar puesta en Dios. ¿Sí se dan cuenta que el problema es el fundamento? Ahora, el problema del ataque a la suficiencia de las Escrituras es que muchas personas dentro de las iglesias, cuando tienen problemas, van y acuden a lo que está afuera, lleno de error, y no a lo que tienen dentro, que es fuente de verdad. Recuerde lo que leímos en el Salmo 119, versículo 41 en adelante. Ayúdame a confiar en ella, ayúdame a vivir conforme a ella, ayúdame a recordar las ordenanzas que hay en ella, porque entonces viviré libre. Y muchas personas dentro de las iglesias no viven libres porque no están saturados de la Escritura. Y otro problema que encontramos dentro de las iglesias es la indiferencia a la Escritura. Ese es otro ataque. No solamente corren primero a ver qué es lo que el mundo dice, sino que incluso somos indiferentes a lo que la Biblia dice.
¿Qué es indiferencia? Prácticamente es dejarla de lado. Entonces usted viene, escucha la Biblia aquí un domingo y se va para su casa y no la vuelve a ver hasta el próximo domingo. Eso es ser indiferente a la Biblia. Porque la palabra de Dios dice, átala a tu frente, amárrala en tu mano. Como quien dice, piensa y actúa conforme a la Escritura todos los días de tu vida. Pero nosotros solamente pensamos y actuamos medianamente un domingo cuando venimos a la iglesia. Eso es ser indiferente a la palabra de Dios. Eso es un ataque a la Escritura. Por lo tanto, de lo que le quiero exponer en esta mañana es acerca de la verdad verdadera. Y lastimosamente estamos en un contexto postmoderno donde, como hay muchas verdades y hay verdades contradictorias, entonces yo tengo que asumir que hay una verdad que es verdadera y hay una verdad que no lo es. Por eso el título es La verdad verdadera. Y vamos a explicar lo que entendemos por autoridad y suficiencia de las Escrituras. De eso se trata la exposición en esta mañana. Y quiero que usted me acompañe a lo siguiente, sígame en esta idea. La Biblia enseña en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia, no las universidades, no los seminarios bíblicos, ese es un problema que muchas personas tienen, creen que la verdad está en un seminario bíblico. No, un seminario es un ministerio o es una institución que tiene como propósito enseñar algo. Pero el llamado, mire lo que dice aquí en 1 Timoteo 3:15, el llamado a preservar, a cuidar y a velar la verdad es ¿para quién? Para la iglesia. Y por eso Dios, por medio de Pablo, le encomienda a Timoteo lo siguiente. Recuerda que la Biblia es la columna y baluarte o columna y sostén ¿de qué? De la verdad. ¿Y qué es lo que enseña la iglesia? La Escritura. Ahora, ese texto deja claro varias cosas. La iglesia no tiene que crear la verdad. La iglesia no tiene que modificar la verdad. La iglesia no tiene que actualizar la verdad. La iglesia lo único que tiene que hacer es sostenerla, decir lo que ella dice, explicar lo que ella dice y nada más. La Biblia se sostiene a sí misma. A sí misma. Los que están confundidos son los científicos. Que hay miles de años, millones de años, que el cañón de Estados Unidos, que tenemos huesos marinos en la punta de los Alpes. Pues eso está en Génesis capítulo 7, el diluvio. Pero como no quieres creer Génesis y el diluvio, te toca inventar teorías. A ver cómo resuelves ese chicharrón. Por cuanto la iglesia es el baluarte de la verdad, usted y yo como cristianos debemos confesar varias verdades fundamentales. Primero, Dios es. Éxodo 3, versículos 13 y 14. Dios es. ¿Qué significa que Dios es? Él existe. Pero no entendido el término existir como el llegar a existir, sino como alguien que es. Dios es. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y qué le voy a decir al pueblo que quién me mandó? Moisés lo único que Dios le dijo a Moisés, dile que yo soy el que soy. En el presente existe. Es un presente continuo. Así es como entendemos la eternidad. Segunda verdad que la iglesia debe sostener. Dios es el creador de toda la creación. Por cuanto Dios es, ahora Dios creó todas las cosas que existen. Eso lo encuentra usted en Génesis 1, versículos 1 y 2. En Génesis 1, 1 y 2 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que el Espíritu Santo ejercía su poder en la creación. Pero como nosotros entendemos que Dios es un Dios trino, entonces solamente tenemos
dos personas de la Trinidad en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Por eso encontramos en Juan capítulo 1, versículo 3, que cuando el apóstol Juan afirma cómo fue que todas las cosas llegaron a existir, dice que todo fue y vino a existir porque Cristo era el agente creador. El Padre, por su voluntad, diseña las cosas. El Hijo es el que las ordena, el Espíritu Santo el que las ejecuta. Y ese mismo orden de la creación lo encontramos en el orden de la salvación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. El Padre escogió, Cristo muere para salvarnos, el Espíritu Santo nos santifica. Entonces, Dios es la primera verdad que debemos sostener. Dios es el creador de toda la creación. Es la segunda verdad que debemos sostener. Ahora, tercera verdad. Dios es fuente de toda verdad por una razón. Porque Él no puede mentir. Y esto es una ilustración burda y casi que, si no es porque voy a pedir perdón antes de, usted debería mandarme a bajar de aquí. Pero yo no sé si usted recuerda que hace unos años hubo una película que se titulaba Mentiroso, Mentiroso. De pronto usted ha perdido tiempo por ahí en un festivo, ¿cierto? Y usted se ha visto la película Mentiroso, Mentiroso. Y era un hombre que lo único que podía hacer era mentir. Y llega su hijo y desea un día que su papá no mienta. Y ese hombre intenta mentir y no puede. No es capaz de mentir por causa del deseo de su hijo. Bueno, Dios no puede mentir. No puede. Su naturaleza se lo impide. No puede. Se lo voy a poner con otro ejemplo. Usted no puede respirar bajo el agua. No puede. Si usted se mete sin ninguna protección al agua, no puede respirar. Dios no puede mentir. No puede. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, nos enseña eso sobre la naturaleza de Dios. Dios no puede mentir. Ahora, Dios es el creador de toda la creación. Dios no puede mentir. Y la última verdad que voy a presentar en esta mañana, de forma rápida, que va a funcionar como fundamento de la autoridad de las Escrituras, es que Dios es el autor de las Escrituras. Eso lo encuentra usted en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Él es el autor de toda la Escritura. Ahora, si Dios es, y a su vez es el creador de todo lo que existe, Él es el dueño de todo y tiene autoridad sobre todo. ¿Usted cree que hay un error en esa lógica? Si Dios es, y Él es el dueño de todo lo que existe, tiene autoridad sobre todo porque le pertenece todo. ¿Vamos bien? Espero que me siga hasta allí. Hay un problema con esto, y el problema no está en que Dios exista. El problema no es que Dios sea el dueño de todo y ejerza autoridad sobre todo. El problema está en que el hombre no gusta obedecer a la autoridad. Ni el hombre ni la mujer aman someterse a la autoridad. Por lo tanto, si hay un ser supremo que es autoridad, yo voy a intentar hacer dos cosas: o decir que no existe o desobedecerlo. Y eso es lo que el ser humano ha hecho desde que Adán y Eva pecaron. Han querido negar a Dios o desobedecer abiertamente a Dios. De hecho, hay una teoría filosófica que enseña que el hombre tiene la razón suficiente para gobernarse a sí mismo. A eso se le llama la anarquía. Ese es el principio filosófico para la anarquía, que el hombre tiene razón suficiente para autogobernarse. Están obviando una verdad, que el hombre es pecador. Y el hombre puede gobernarse a sí mismo, pero bajo la realidad de que es pecador. Por lo tanto, va a hacer el mal. Va a hacer el mal. Por lo tanto, teniendo estos presupuestos frente
frente a nosotros. Dios es el creador de todo. Dios no puede mentir y Dios es el creador, el inspirador, el que ha inspirado, el autor de las escrituras. Entonces podemos hablar de que la escritura tiene autoridad. La escritura tiene autoridad. Este libro que tenemos frente a nosotros es nuestra autoridad, así usted y yo no lo queramos aceptar. ¿Por qué la escritura es autoridad? Porque Dios la inspiró, porque ella revela a Dios, porque ella nos enseña la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consiste en todo aquello que Dios ha querido que usted y yo hagamos. Ahora, ¿cómo entendemos esto de la autoridad de las Escrituras? Lo voy a decir lento. Quiere decir que todas las palabras, ojo con esto, todas las palabras, ¿todas las qué? Las palabras. Un pero, una y, un los, lo, cómo, cuándo, dónde, por qué. Satanás es el diablo, el hombre está muerto. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Todas. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra, no todas las palabras, sino desobedecer alguna palabra de las Escrituras, es no creer o desobedecer a Dios. ¿Qué fue lo que Adán y Eva omitieron en el huerto del Edén? Ellos no creyeron que iban a morir. Satanás los engañó diciéndoles que iban a ser como Dios y que no iban a morir. No creyeron. Solamente eran dos palabras. Vas a morir. No creyeron que iban a morir. Creyeron que iban a ser como Dios cuando Dios les había encomendado un mandamiento para mostrarles que Él solamente era Dios. Entonces, eso es lo que entendemos por la autoridad de las Escrituras. Todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios. Toda. Y la Biblia afirma que todas las palabras son palabra de Dios, porque todos los que escribieron las Escrituras siempre empiezan diciendo, así dice el Señor. Ese era el encabezado de todas las profecías. Cuando Moisés escribe el libro de la ley, dice, y Dios me ordenó a escribir esto. Y empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después encontramos que Josué fue encomendado a escribir todas estas cosas que están en este libro para que el pueblo no las olvide. ¿Quién ordenó a escribir? Dios. Y usted pasa libro por libro, hasta llegar a Apocalipsis y se da cuenta que la ordenanza de escribir lo que tenemos aquí fue una ordenanza de Dios. Y Dios los inspiró, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Pero lo que queremos afirmar es que la palabra de Dios, toda es palabra de Dios. El segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, enseña que ella, ojo con esto, solamente ella es confiable, aún por encima de tus experiencias y de mis experiencias. Recordemos lo siguiente, tus experiencias se basan en lo que tus sentidos te muestran, ¿cierto que sí? Que tú viste, que tú sentiste, que tú oliste, que tú pensaste, etcétera, etcétera. Tu experiencia se basa en lo que tus sentidos perciben. Y les quiero dar un datico de la psicología. ¿Estamos ahí? La psicología tiene un fundamento malo, pero hay una verdad que es cierta. Tus sentidos te engañan. Ahora, si tus sentidos te engañan, ¿puedes confiar de tus experiencias? ¿Alguna vez has escuchado que alguien te llama y no hay nadie? Bueno, la Biblia te dice que Dios te está llamando y eso sí es verdad. Él te está diciendo que debes creer y es verdad. Así no lo escuches.
Entonces, en cuanto a la autoridad de las Escrituras, primero, la Escritura tiene autoridad porque está directamente relacionada con el autor de toda la creación. La Escritura tiene autoridad porque el autor de la Biblia es el autor de todo lo que ha sido creado. Lo que dice la Escritura acerca de Dios es que Dios es el Señor de todo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Y también la Biblia afirma de que Dios es todopoderoso. Génesis 17, 1. Ahora, esa es la naturaleza de Dios en cuanto a que Él es Señor y todopoderoso de todo lo que existe. Ahora, en cuanto a los atributos que demuestran la autoridad de Dios, encontramos que Dios es eterno, inmortal y único. Dios es eterno y Él es fuente de verdad, ya habíamos dicho. Si Dios es eterno y fuente de verdad, todo lo que Dios ha dicho ha sido verdad ¿desde cuándo? Desde siempre. ¿Y para cuándo? Para siempre. No cambia. Primera de Timoteo 1:17. Segundo, es omnisciente. Ciente de ciencia, conocimiento. Y omni en tanto todo. Dios es omnisciente, Dios es todo conocedor. ¿Quieres saber algo de los fundamentos de la física, la química y la matemática? Les voy a dejar un problema matemático. Es el siguiente. ¿Cuánto es 1 más 1? Usted dirá 2. Yo le voy a decir, para Dios no es 2. Para Dios puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Depende de dónde apliques el ejercicio matemático, ¿cierto? Si un hombre se casa con una mujer, ¿qué dan? Hijos. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre con una mujer? Desde no tener hasta tener 15 hijos. La matemática en Dios es diferente, pero Él es la fuente de la verdad. El ser humano ha querido calcular matemáticamente cosas que solamente están dentro de la lógica. Dios está por fuera de la lógica. Y ya lo he compartido varias veces con ustedes. Con Dios no hablamos de lógica, sino de la suprarracionalidad. Lo que está por encima de la razón. Hay cosas que se escapan de la razón del hombre. Y Dios está por encima incluso de la razón. Suprarracional. Justo. La justicia no tiene nada que ver con la mentira. Por cuanto Dios es justo, usted puede confiar en lo que Dios ha dicho. Salmo 92:15. Dios es totalmente justo. Y en Romanos 11, versículos 33 al 36, nos afirman de que la sabiduría de Dios es inescrutable. Entiéndase inescrutable como aquello que no se puede contar. Cuando usted va y ejerce derecho al voto, después de votar, ¿qué se hacen? Los escrutinios, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Se cuentan. Y afortunadamente, o no sé si a veces afortunadamente, los votos coinciden con los votantes y nos dan una cifra. El presidente ganó con el 51% de los votos a favor y el otro perdió. Pueden contar. La sabiduría de Dios, dice Romanos 11, versículos 33 al 36, no se puede contar. Trasciende a nuestra comprensión. Y hay personas que todavía quieren entender al Dios en quien su sabiduría es inalcanzable. Eso es ilógico. Entonces, por cuanto la Biblia está directamente relacionada con Dios, que es su autor, ella también es eterna, única, omnisciente, justa e inescrutable. O sea, un niño puede leer Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Un niño lo entiende? Sí. Un científico puede llegar y leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y encuentra que Dios es el agente creador, creó es la acción, los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Y llega un científico y dice, pero es que nada puede haber sido creado si lo primero que se creó fue la energía.
¿Y qué dice el versículo 2 y 3? Y lo primero que Dios hizo fue ¿qué? Hágase la luz. Un científico se puede ahogar en Génesis 1 y 2 y estudiar toda su vida Génesis 1 y 2 y va a tener un mar de conocimiento porque la sabiduría de Dios es inescrutable. A Dios no le choca que el hombre vaya hasta Marte o vaya hasta Delta Centauro si logra armar una nave que pueda viajar miles de millones de años luz. Lo que Dios quiere es que el hombre pueda comprender que lo que encuentra aquí y lo que encuentra en los límites del universo fue creado por Él, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando un científico mira hacia el universo, lo único que va a encontrar es orden. Y el orden solamente es producido por una mente brillante, Dios. Entonces, la Escritura es autoridad porque es verdadera, porque el origen de ella habla de la eternidad, de la omnisciencia y de la justicia, que es compatible con Dios. Segundo, la Escritura es autoridad, pero solamente hay un grupo de personas que la conciben como autoridad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a cada persona que cree en la autoridad de la Escritura. El hombre, en su depravación, siempre se ha rebelado contra la palabra de Dios. Siempre. Afirmar que el hombre es bueno ya es una manifestación de la depravación del hombre, porque Dios ha dicho que el hombre no es bueno. Mírate al espejo y te vas a dar cuenta que no eres bueno. Te miras porque eres vanidoso. O no te miras porque eres orgulloso. Por lo que sea, eres malo. Por naturaleza eres malo. Pablo atestigua que esta rebeldía es natural por su estado de muerte espiritual. Efesios 2:1 así lo enseña. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice que todos los hombres están muertos espiritualmente. Todos. Solo la regeneración puede rescatar al hombre por gracia. ¿Y quién efectúa la regeneración en el hombre? El Espíritu Santo. Ustedes ya han estudiado Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. Es el Espíritu Santo el que regenera al hombre. Es la iluminación que efectúa el Espíritu Santo en la regeneración que le permite ver que las Escrituras son autoridad. La única manera de que tú entiendas que esta palabra debe ser obedecida es porque el Espíritu Santo te ha llevado a pensar como el salmista del Salmo 119. Te invito a que leas el Salmo 119. Léelo versículo a versículo. No pases al siguiente versículo sin entender lo que está diciendo él allí. Bienaventurado el hombre que vive conforme a la palabra de Dios. Bienaventurado significa feliz. Ok. Y sigue versículo a versículo, no importa que sea el salmo más largo o el capítulo más largo de la Biblia. Entre más lo lees y lo entiendes, versículo 1, más bienaventurado serás. El Espíritu Santo, quien regenera, es el que permite discernir que las Escrituras son palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 20 y versículo 27. Tercero, la huella de la autoridad de Dios se encuentra en las Escrituras. Hay una huella particular de que la palabra de Dios es autoridad. ¿Y cómo lo encontramos? De una forma muy básica. Hay personas que han sido condenadas por la Escritura y hay personas que han sido aprobadas por la Escritura. Hay palabras de Dios que han sido presentadas para que sean juzgadas a ver si Él es verdadero y si lo que Él dice es cierto y si Él es Dios. Y hay algo interesante antes de pasar a esos textos. He venido molestando con unos compañeros de trabajo. Y yo les digo, el futuro no existe. El mañana no es real. Entonces ellos les va calando y les va calando eso, ¿cierto?
Para nosotros el futuro no existe. Yo le digo, muéstremelo. El futuro es dentro de 5 minutos. No, nosotros vivimos en el ahora. Pero en el libro de Isaías, Dios dice, ¿ustedes quieren comprobar que yo soy verdadero Dios? La única manera que ustedes comprueben que yo verdaderamente soy Dios es que yo digo el futuro como si fuera el presente y se va a cumplir. Y empieza Isaías a presentar todas las profecías que Dios dice que se van a cumplir, entre ellas una muy particular. Dentro de varios años va a haber un hombre que se llama Ciro, con nombre propio. Menciona Dios a un gobernante y dice que ese gobernante va a enviar de vuelta a Israel de la cautividad. Israel ni siquiera había salido a la cautividad y ya Dios estaba diciendo que un hombre llamado Ciro iba a hacer que el pueblo de Israel regresara de la cautividad. Y se cumplió. Con nombre propio se cumplió. Ciro envió de regreso al pueblo judío, de regreso a su tierra después de la cautividad. Eso es ser Dios. No es que yo te diga que voy a hacer un sancocho ahora en mi casa y lo hago cumplir. Tendría que decirte cuántos platos voy a sacar de sancocho y si va a quedar rico. Yo qué voy a saber. Pero Dios tiene la capacidad, por cuanto es Dios, de hacer que las cosas se cumplan. Pero mire lo que dice. Quienes no consideran la autoridad de las Escrituras han sido condenados. Y ustedes encuentran esto en Jeremías 8, versículos 8 y 9. Y también lo encuentran en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículos 8 y 9, y dice así. ¿Cómo dices, sois sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí la he cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra de Dios. ¿Y qué clase de sabiduría tiene? Mire lo que dice el texto. Los sabios son ¿qué? Avergonzados. ¿Cómo prueba esto la huella de la autoridad de las Escrituras? Bueno, los sabios de este mundo han dicho que los datos históricos de la Biblia no son ciertos, son falaces. Y eso tuvo mucha fuerza en el año de 1890 hasta el año de 1950, cuando la posmodernidad quiso buscar la manera de interpretar de una manera distinta las Escrituras. Y empieza un auge de arqueólogos y se van para Medio Oriente a buscar, a cavar, a encontrar. Y adivinen qué. Lo que la Biblia ha dicho que sucedió, ha dejado y ha tenido que dejar huellas. Y las han encontrado. Las han encontrado. Los sabios que habían dicho que la Biblia decía mentira, han sido avergonzados. Cuando uno va y les dice o refuta a esos sabios, vea, pero es que antes decían esto y ahora dicen esto, evitan el tema, porque saben que es pasar vergüenza. Por el contrario, quienes se sujetaron a la autoridad de las Escrituras recibieron aprobación. Nehemías 8, acompáñeme allá. Antes de Job y antes de Esther, usted encuentra a Nehemías, el capítulo 8, que está antes del 9 y después del 7, por si se pierden. 8, versículos 5 y 6 dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió el libro, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene de especial? Estamos hablando de hombres que habían recibido toda la formación
del gran imperio babilónico, persa, en ese entonces. Conocían de historias, conocían de filosofía antigua. Pero Esdras lo que hizo fue abrir el libro y empezó a leer la palabra de Dios. Él fue fiel, él leía la palabra de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? La gente que venía con formación de afuera no hizo otra cosa que arrodillarse. ¿Qué era lo que estaba haciendo Esdras? Estaba mostrando que el Dios que había dicho que los iba a traer de regreso de la cautividad había cumplido sin esperar que eso pasara porque no lo creían posible. Dios lo hizo. Dios aprobó la fidelidad de Esdras. Él abrió el libro y Dios movió corazones. La huella de la autoridad de Dios la encontramos en la Escritura. ¿Y saben qué? Todavía hoy, Dios mueve corazones con solo abrir la Escritura. Con solo leer la palabra de Dios. Ahí es donde queda demostrada la autoridad de la Escritura. Porque nadie puede mover tu mente sino Dios. Nadie puede cambiar tu corazón sino Dios. Y si Dios quiere, te va a mover. Si Dios quiere, te va a transformar. Ahora, el mandato que usted y yo recibimos, por cuanto la Escritura es autoridad, el mandato que usted y yo recibimos es que prediquemos la Biblia con autoridad. Predicarla con autoridad es afirmar lo que ella dice, decir lo que ella dice, leer lo que ella dice y punto. Esa es la autoridad. Y acompáñenme al segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo. El capítulo 4. Versículo 2. Y dice: predica la palabra. Eso es una orden, una sugerencia, un mandato, eso es una orden, ¿cierto? Predica la palabra. Ahora, ¿cuándo? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Cuando crees que es buen momento, hazlo. Cuando crees que no es buen momento, también hazlo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Capítulo 3 del mismo segundo de Timoteo, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Y dónde está la ordenanza de que se debe hacer con autoridad? Tito capítulo 2, versículo 15, dice: esto habla, exhorta y reprende, ¿con qué? Con autoridad. Punto. La palabra de Dios tiene autoridad porque procede de Dios, porque el Espíritu Santo así lo testigua, porque hay una huella en la Escritura de que cada vez que Dios dice algo así se cumple, y la ordenanza para nosotros es predicarla y predicarla con autoridad, no como el mundo quiere que la prediquemos. Ojo con esto. El mundo quiere que tú hables de forma dialógica. ¿Qué significa eso? Él tiene un punto de vista, él tiene otro punto de vista, yo tengo la palabra de Dios. Por lo tanto, dialogar es poner las cosas sobre la mesa y dejarlas allí, que cada quien haga lo que quiera. Bueno, la palabra de Dios dice que tú y yo debemos presentarla con autoridad. Qué pena, usted está equivocado, usted es un mentiroso. La Biblia dice que Él creó todo. Así usted quiera negarlo. Si usted quiere creer que viene del mico, que así sea. Si usted quiere creer que es descendiente de los extraterrestres, créalo usted. Pero la Biblia dice que Dios te creó y has sido engañado por el enemigo. Eso es predicar con autoridad, porque no lo estoy inventando yo, lo dice la Escritura. Esa es la autoridad de la Escritura. Entonces, ¿qué hacer con estas verdades? Es la pregunta. Quiero que me acompañen por favor a Santiago capítulo 1, versículo 22.
Tuve la oportunidad hace ya un buen tiempo de compartir este pasaje en un devocional en mi casa. Y cuando usted y yo lo leemos con la debida pausa, usted se va a dar cuenta de algo importante. Y mire lo que dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El término hacedor significa el que cumple lo que la Biblia dice, obedece la palabra. Cada vez que usted va al Salmo 119 y encuentra el término yo guardo tu ley, ese término guardar significa obedecer. Aquí vendría a ser hacedor. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si usted es de los que se sienta aquí porque le gusta oír, está pasando algo. Si solamente le gusta oír y no obedecer, dice la Biblia que se engaña a sí mismo. Si esto que hemos expuesto esta mañana, que decimos que la Escritura es inspirada por Dios, que ella es útil y que ella es autoridad sobre ti y que tienes que leerla y que tienes que predicarla y no obedeces lo que la Biblia está diciendo, te estás engañando a ti mismo. Voy a volver a lo que significa que la palabra de Dios es autoridad. Habíamos dicho que la autoridad de las Escrituras significa que usted y yo creemos y obedecemos la palabra de Dios porque ella, todas las palabras de ella son palabra de Dios. Y el que no cree u obedece una palabra es desobediente. Si tú al escuchar que la palabra de Dios es verdad, es autoridad y debes asumirla como que es algo que debes obedecer y no lo haces, sino que te conformas con escuchar, te estás engañando a ti mismo. Invitación en esta mañana: no te engañes. Tienes que estudiar la palabra, tienes que obedecer la palabra, tienes que amar la palabra, tienes que predicar la palabra porque ella es nuestra autoridad. Vamos a orar y entonamos el cántico y somos despedidos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es la única fuente de verdad. Por eso nuestra petición es la misma petición de nuestro Señor Jesucristo momentos antes de ser apresado. Santifícanos en tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.